Buenas tardes, bienvenidos todos hoy a la Iglesia Loma Alta. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Se va a ordenar un pastor y un diácono. Bendito sea el Señor. Están todos muy bienvenidos hoy. Justo me da verlos. Puestos de pie, vamos a entonar un himno 510, con gran gozo y placer. To First Chronicles 29, and I'll be reading from 10 all the way to 14 if you'd like to follow. It says, and David the king said to all, therefore David blessed the Lord in the presence of all the assembly. And David said, blessed are you, O Lord, the God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you're exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, and praise your glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father, for your faithfulness, Father. How great is your faithfulness, Father? It is beyond our understanding, Father, for we can't compare it to any other human relation, Father, for you're above everything, Father, and there's nothing close to you, Father. And Father, this time, Father, we just want to thank you. We're so grateful, Father, for blessing, for just being
allowing us to come, Father, and be in a church where your truth is being preached. And today, Father, we have the joy to bring an elder and a deacon, Father, to your ministry, Father. May we rejoice, Father. In your name we pray. Amen. Gracias, hermano Espinosa. Vamos a entonar otro himno. Tuyo soy Jesús. Puestos de pie, por favor. Cristo el
noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, los que se encuentran aquí esta noche, y también muchas gracias a los que nos están acompañando a través de esta transmisión en vivo. Muchas gracias por estar aquí. Es una noche muy especial para todos nosotros aquí en la Iglesia Bautista Loma Alta. Es un honor y es un privilegio llevar a cabo un evento como este, y nuestra oración, nuestra petición y obviamente nuestro deseo es que esto sea primero que nada, para la gloria de nuestro Dios, para honrarlo, para glorificarlo, y también para la edificación de su pueblo, para la edificación de la iglesia. Y en ese sentido es el que traigo este mensaje en esta hora. Romanos 15 nos habla sobre esto precisamente. Romanos 15 nos enseña la vida práctica, la vida de la piedad de una manera práctica. El apóstol Pablo ya ha estado dando la teoría de los capítulos 1 al 11 en la carta a los Romanos, y a partir del capítulo 12 en adelante empieza a enseñar la vida práctica, cómo se vive la vida práctica. Entonces el capítulo 12 empieza, el 13, el 14, y aquí en el 15 nos enseña el servicio hacia los demás. Vamos a leer de los versículos 1 al 7, que esa va a ser nuestra meditación. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no adornarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, esta hora venimos con un corazón, Señor, que se regocija, Señor, por lo que has estado haciendo, Señor, a través de tu obra, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, porque no podemos ver otra manera, Señor, en que suceda una transformación, Señor, si no es por tu Espíritu, Señor, obrando. Gracias, Padre, porque ahora nos das el gozo, Señor, de estar aquí reunidos, Señor, para un evento especial, Señor, que nuestra primera prioridad es que honre tu nombre, Señor. Con ese sentido, Señor, venimos a tu palabra, esperando la guía de tu Espíritu para entender lo que tú estás diciéndonos, Señor, lo que tú estás dándonos a entender, Señor, para nuestra vida y para nuestro crecimiento, Señor, tanto como iglesia, Señor, como en lo personal, Señor, para conocerte más. Tu obra, Señor, a través de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a avivar, Señor, nuestra fe, Señor, a enamorarnos más de ti, Señor. Perdona nuestras faltas y acompáñanos, Señor, en esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Todos hemos pedido por fortaleza. En algún momento de nuestra vida, en nuestro andar en Cristo, hemos orado, Señor, dame fortaleza, ¿verdad? Y si le queremos poner algo, una vuelta, si le queremos poner algo más, como dicen en México, más crema a nuestros tacos, ¿verdad?, de la Biblia, decimos, dame fortaleza espiritual, ¿verdad? Vamos a estar orando por fortaleza espiritual. ¿Para qué nos sirve, pues, la fortaleza espiritual? Y el versículo 1 es bien claro, nos dice, los fuertes deben de soportar las flaquezas de los débiles. Los fuertes deben, es un deber de aquellos que tienen madurez espiritual, es un deber soportar. Y más adelante utiliza otra palabra, dice recibir, aceptar. Es una señal de madurez.
del cristiano. Una señal del servicio del Señor es precisamente buscar el interés de los demás en humildad. Dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Quisiera decir que cuando la iglesia del primer siglo ordenó a los primeros diáconos, fue un ambiente planeado, fue un ambiente que tenían una proyección, tenían su calendario y lo habían agendado y ya estaba todo listo para que se llevara a cabo. Quisiera decirles que así fue. Pero la realidad, Hechos capítulo 6 nos revela lo que sucedió. Hechos 6 del 1 al 7 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Esta fue la causa de que se llamaran a los primeros diáconos. Hubo murmuración dentro de la iglesia. Dice, los griegos estaban peleando contra los judíos y decían que no había justicia. Entonces los apóstoles que estaban encargados de la repartición, que estaban encargados de la administración de toda la organización de la iglesia, en aquel entonces, en el primer siglo, dice, convocaron pues a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces busquen, dice, entre ustedes, entre la iglesia, busquen de entre ustedes hermanos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para darles este trabajo de servicio. Quisiera decir que fue algo planeado y algo bien hermoso, pero no fue así dentro de la iglesia. Pero Dios tenía un plan por el cual obró para su honra y para su gloria, porque el resultado fue muy distinto a cómo empezó. Empezó con murmuraciones, y si nos vamos a lo que sucedió más adelante, versículo 7 dice, y crecía la palabra. Este fue el resultado, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, aquellos que habían gritado afuera del palacio de Pilato, aquellos que habían gritado, crucifícale, crucifícale, ahora esos sacerdotes obedecían a la fe también. Vemos la obra de Dios a través de las diferentes situaciones, de los diferentes conflictos, y cómo Dios lo usa para su gloria. Esto es algo que no podemos nosotros halagarnos, no podemos elevarnos como nuestra obra, sino solamente podemos reconocer que es la obra de Dios. No era para el beneficio de los discípulos, no era para su propia obra, sino ellos mismos dicen, versículos 3 y 4, para que perseverara la predicación, para que ellos perseveraran en la predicación de la palabra. Y en la oración fue que se dio este oficio de diácono. Aunque ahora estamos reunidos aquí, ¿verdad?, para ordenar a nuestro hermano Mike González. Es un privilegio, pero no es un trabajo único para él. Es un llamado para la iglesia. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Es un trabajo colectivo. Cada uno tiene la responsabilidad individual de hacer lo bueno para la edificación. Y hay dos aspectos de la edificación que está tocando y que fueron los que al final resultaron en el primer siglo, en Hechos capítulo 6. Había necesidad de edificación espiritual y había necesidad de edificación física, de apoyo a las necesidades físicas. Era necesario que se encargaran de estas cosas. Los apóstoles estaban haciendo todo, repartían las cosas, las donaciones, se encargaban de la gente que necesitaba ayuda, se ponían a orar con ellos, predicaban la palabra y hacían todo. Entonces llegó un punto de que esto fue difícil y Dios dejó ver su plan
para que esto se siguiera llevando a cabo. Vemos en Efesios capítulo 4, Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo, dentro del plan de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios había puesto ministros para la edificación espiritual, pero también lo hizo para las necesidades físicas, como resultó en Hechos capítulo 6, lo que acabamos de leer, Dios proveyendo para que la iglesia siguiera siendo edificada, tanto espiritual como físicamente. En el versículo 3, el Señor nos dice que servir a su lado no es como creemos, como muchos creen, no es como decir, pues ahora tienes un cargo, ¿verdad? Ahora tienes palanca, ahora puedes hacer cosas. El servicio del Señor no es como muchos creen. En Mateo capítulo 20 nos relata, y el Señor Jesús es grandioso en su enseñanza. Dice ahí, Mateo capítulo 20, versos del 20 al 28, nos relata una historia. Vino la esposa de Zebedeo, que era madre de 2 de los discípulos. Vino y se acercó a Jesús y le dijo, te quiero pedir algo. Lo acercó y se agachó y le dijo, ¿qué quieres? Dijo, bueno, pues yo quiero que mis 2 muchachos, ¿verdad? Aquí, los guapos que tengo aquí, uno se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quiero que los tengas en un lugar especial. Y el Señor Jesús, la respuesta que le dio, le dijo, no sabes lo que pides. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Y le dijo a ellos, ¿pueden acaso ustedes beber de mi copa? ¿Pueden acaso ustedes tomar aquello de lo que yo voy a tomar parte de aquello con lo que yo voy a ser bautizado? Ustedes van a ser bautizados. Y bien valientes le dijeron, sí podemos, échamelo. Ellos tampoco entendieron, como los discípulos tampoco entendieron, porque Jesús les dijo, pues a la verdad van a tomar de la copa que yo estoy tomando y les va a tocar pasar por lo que yo estoy pasando, por lo que yo voy a pasar. Ustedes van a tomar de esta copa. Y los demás discípulos hasta se enojaron. El versículo 24 dice que los otros 10 hasta se llenaron de cólera y dijeron, ¿cómo es posible? Tampoco entendieron. Ellos tampoco entendieron lo que estaba pasando. Y les dice estas palabras del 25 al 27, le dice, bueno, ustedes tienen una idea de lo que es el servicio. Ustedes tienen una idea, hay gobernantes, hay gente allá afuera y ustedes tienen esa idea, que van a venir al servicio y así va a ser como son los políticos ahora, como es un presidente, ¿verdad? Como alguien que tiene un mando. Dice, ustedes saben de los gobernantes de las naciones, ellos se enseñorean y son grandes y ejercen potestad, ejercen poder para ellos. Dice, pero con ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande de vosotros será vuestro siervo, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será siervo de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio del Señor implica sacrificio. Implica caminar por el camino que Cristo nos dejó. Pero no es un servicio, no es una carga vacía para nosotros, sino hay recompensa para el servicio. Hay una recompensa grande. Dice el versículo 4, Romanos 15:4, en el texto en el que nos encontramos, dice, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Va a haber un fruto de esperanza debido a esto que vamos a encontrar en las Escrituras, porque la base del crecimiento de la iglesia, la base del crecimiento y la edificación de todos nosotros como cuerpo de Cristo
está basado en las Escrituras, son la parte esencial del servicio cristiano. La palabra de Dios es la que nos revela la voluntad de deseo de Dios, y vimos la diferencia de la voluntad firme de Dios, ¿sí? Sabemos que la voluntad de deseo es lo que Dios quiere para todos nosotros, y la voluntad de Dios, firme de Dios, es aquella que Él decreta y se hace lo que Dios dice. Cuando Dios dice, hágase la luz, se hace la luz, ¿verdad? Y la voluntad de deseo es aquella en la que Dios desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Desafortunadamente no todos van a venir al arrepentimiento, pero el deseo de Dios es que así sea. Es importante estar en las Escrituras para nuestra enseñanza, y esto es para la iglesia. Y como les digo, no es una promesa vacía, porque va a traer la misma Escritura, la misma enseñanza de las Escrituras, va a traer la paciencia y la consolación para nosotros, porque va a producir esperanza. Esa paciencia y consolación de las Escrituras nos traen a nosotros también una esperanza que perdura, una esperanza que es para lo largo de nuestra vida en el servicio. Además, esta edificación de la iglesia va a dar pie a la unidad, una unidad que glorifica a Dios. Jesús mismo oró en Juan 17, versos 20 y 21, oró por aquellos que habían de creer en Él. ¿Sabían que Jesús oró por ustedes? Aquellos que creen, que van a creer en Jesús, incluso los que no han creído aún. Jesús oró por todos nosotros. Juan, vamos a esa parte de la Escritura. Capítulo 17, versos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, dijo Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que haya unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Dios de paciencia y de consolación va a producir en nosotros también unidad. Dios nos va a hacer crecer, nos va a edificar para tener unidad. Estando de acuerdo, teniendo un mismo sentir, dice, unánimes, a una voz, sintiendo una misma cosa. Pasaron la iglesia del primer siglo de las murmuraciones a el crecimiento en la palabra del Señor. Nuestra meta es glorificar al Señor. Dice, a una voz unánimes para que glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El soportarnos los unos a los otros, el recibirnos los unos a los otros, al final glorifica a Dios. Dentro del servicio vamos a soportar muchas cosas. El Señor dijo, vas a tomar de mi copa, ¿sí? Y a lo mejor no vamos a colgar de una cruz como nuestro Señor, ¿verdad? Es nuestra oración que pase esa copa de nosotros. Pero si vamos a estar en el servicio, ¿sí?, vamos a tomar de la copa. Vamos a soportar para la gloria de Dios. Dice el versículo 7, al final de nuestro texto, por tanto, recíbanse los unos a los otros, acéptense. Es el sentido de la palabra recibir. Sírvanse los unos a los otros en amor, como dice Gálatas 5:13. Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Si Cristo obró con gracia y con perdón en nuestra vida, ¿quiénes somos nosotros para no obrar de la misma manera con los débiles, con los más pequeños? Obrar con gracia, obrar con perdón para con nuestros hermanos dentro del servicio. ¿Quiénes somos nosotros? Si Cristo, así como Cristo lo hizo por nosotros, también nosotros debemos hacerlo por los más pequeños. Así es que la fortaleza que Dios nos da no es para nosotros engrandecernos, no es para nosotros hacernos más fuertes, más poderosos, sino es para soportar a los más débiles, a los más pequeños.
amigo que nos escuchas, Cristo sigue extendiendo el perdón para aquellos que vienen a Él en arrepentimiento. Si un día has dudado en entregarle tu vida, sabe que todo en el mundo te va a fallar. Todo en cuanto puedas depositar tu confianza en este mundo, las cosas, el dinero, todo va a fallar, y el único que no va a fallar es Cristo. Por la fe en Cristo y en su sacrificio en la cruz, por la fe en su resurrección entre los muertos, Él puede dar vida. Y Él sigue dando vida hasta este tiempo. Y Él promete que no te va a dejar, que va a seguir allá a tu lado mientras estás creciendo, mientras Él te está fortaleciendo para su propósito. No para tu vanagloria, sino para el propósito de Él. Por la fe podemos vivir para Él. Hermano Mike, mi oración es que el Señor te dé la confianza y la sabiduría para vivir por Él. Y que tu obra en el Señor, hermano, sea para la edificación de la iglesia, para que crezca la palabra del Señor, avivando la esperanza y la unidad en el rebaño de nuestro Señor, para la gloria de Dios. Romanos 14, versos 7 y 8, con esto concluyo. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Pastor Cornelio. Aquí habla de el primer diácono de Loma Alta, bajo mi pastorado que Dios me ha dado aquí en este rebaño. Hemos tenido otros diáconos que eran diáconos, pero Cornelio, el hermano Cornelio, fue el primer diácono que yo como pastor ordenamos aquí en Loma Alta, y le doy gracias a Dios por ese privilegio, y vemos como Dios la ha usado, ¿verdad?, en esta iglesia para poder asistir en esa posición, y lo sigue haciendo, ¿verdad? Es algo que sigue en nosotros, pero ahora sus prioridades van a cambiar un poco. Esta noche estamos aquí para ordenar, ¿verdad?, hacerlo oficial, porque Dios es el que llama. Dios es el que ama, y la iglesia reafirma. La unción ya sucedió. Mike González o Miguel A. González, por aquí lo conocemos como Mike González, el hermano Mike González y la hermana Vero, vinieron aquí ya hace 10 años, y tuve el privilegio de poder discipular a mi hermano y a mi hermana en Cristo con mi esposa cuando llegaron aquí a esta iglesia. Y hubo otros que también sembré semillas, eché agua, pero Dios es el que dio el crecimiento, no yo. Yo no tengo nada que ver con lo que ves aquí, la bendición, esa viene de Dios. Lo único que hacemos es sembrar y echarle agua, regarlos, y Dios es el que se encarga de todo lo demás. Y Dios nos ha bendecido con la vida de la familia diaconada, que ahora podemos. Le doy gracias a Dios que me han permitido poder vaciar mi vida en ellos y ellos en mí, y todo lo que ha podido yo enseñar es ser pescadores de hombre. Eso es lo que mi trabajo es, de ser pescadores de hombre, cada uno miembros de esta iglesia. Entonces, en este momento voy a pedir si el hermano Mike viene para enfrente aquí. Después vamos al fin. Vamos a traer a los diáconos y al pastor acá arriba con sus placas para poder tomar fotos al fin, pero ahorita nomás quiero leerte un texto, mi hermano, antes de orar y hacerlo oficial. La palabra de Dios vemos que nos ha enseñado duplicarnos, y siempre que pongo o vemos un liderazgo, queremos estar seguros que queremos duplicar ese liderazgo.
Y puedo decir con toda confianza que aunque Mike es un hombre, no es perfecto, su esposa es una mujer, no es perfecta, sabemos, pero lo que sí sabemos es de que las características del Espíritu Santo y la mano de Dios en cómo viven es algo que sí queremos duplicar. El servicio que han dado a esta iglesia hasta este momento en todas capacidades, si es afuera algo físico o si es organizar algo o un evento o ir a levantar a alguien que necesita auxilio o ir a dejar comida o hacer lo que se tenga que hacer. Dios me ha dado el privilegio de poder ver que ellos ya estaban haciendo todas estas cosas que vienen con la oficina de diaconado. Y para mí es un privilegio tenerlo como hermano en Cristo, como amigo, que pueda yo poder predicar la palabra, estudiar la palabra, porque ellos están tomando esa carga del pastor en la iglesia, como muchos de la congregación lo hacen. Estoy bendecido con cada miembro, porque cada miembro ha llegado a este punto a poder sembrar y también regar en ellos, porque Él no sale del pastor, Él no sale, sino sale de Cristo sobre la iglesia, hermanos. Cada uno del cuerpo de esta iglesia tiene algo de instrumento para poder llegar a esto, hermanos. Así como cuando hacemos un pastor o un diácono, la responsabilidad del cuerpo es edificarlo y ayudarlo a crecer más y más igual a la imagen de Cristo, hermanos. Entonces, vengo aquí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esta posición debe de ser una posición que nos trae humildad, a sumisión a la iglesia. Es una posición de negarse a sí mismo, es una posición de honra, no por el título, sino por el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Y le doy gracias a Dios que puedo ver esto, que podemos ver que hay una iglesia que está tomando la gran comisión en serio y están haciendo discípulos. Y le doy gracias a Dios, mi hermano Mike, que no eres un discípulo mío. Le doy gracias a Dios porque sí tengo discípulos míos que me siguen a mí, pero le doy gracias a Dios que no eres un discípulo mío, que eres un discípulo de Cristo Jesús. Hermano, si puedes venir aquí al frente, aquí de rodillas. Padre Celestial, Señor, esta hora venimos, Señor, con un corazón agradecido, un corazón gozoso, Señor, por la vida de nuestro hermano Mike. Pidiendo, Señor, y rogándote, Señor, así como Cristo lo hizo, Señor, por cada uno de nosotros, para que tú crezcas, Señor, ese corazón de siervo que tú le has dado a mi hermano, Señor, que, Padre, por el testimonio, Señor, de su palabra, Señor, en su vida, podemos ver que tú has cambiado su corazón, que tú le has dado un corazón nuevo, Señor. Y tú le has dado ahora un corazón, Señor, para venir a tu servicio, a tu obra, Señor. Que tú bendigas, Señor, su decisión, Padre, que tú bendigas el llamado, Señor, que tú bendigas a su familia, Padre, que los traigas juntos, Señor, para la obra del ministerio de tu reino, Señor. Porque esto no es de nosotros, Señor, esto no es de los hombres, Señor, sino esto es de tu reino, Padre. Que tú bendigas a nuestro hermano, Señor, y su servicio, Señor, para multiplicarlo, Señor, para hacerlo crecer, Señor. Que tú fortalezcas su fe, Señor, para que siga adelante, Señor, buscándote a ti, poniendo los ojos en Cristo, quien es la fuente, Señor, de su fe. Ayúdale, Padre. Bendícele, Señor, y bendice a esta iglesia, Señor, que ha tenido a bien, Señor, el nombrarlo, Señor,
el llamarnos, Señor, también para el servicio. Tú danos también como iglesia un corazón, Señor, para servir, Señor, para estar al lado, Señor, para tener unidad, Señor, no división, para tener amor, Señor, y no disgusto, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, y usa, Señor, este servicio para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Padre Celestial, tenemos esta noche, Señor, no con la autoridad del hombre, Señor, pero con la autoridad que me has dado, Señor, que nos has dado del oficio, Señor, de obispo, Señor. Te damos esta noche toda honra y gloria por lo que haces en esta iglesia Loma Alta, Señor. Este regalo que nos da, Señor, de cada miembro, Señor, cada miembro de esta iglesia, Señor, viendo unirse, Señor, a poder cumplir esto, Señor. Cuando los miembros funcionan, Señor, como deben de funcionar, esto es lo que pasa, Señor. Tú eres fiel. Te doy gracias por esta congregación, por cada miembro, Señor, responsable aquí, Señor, por ser usados como instrumento tuyo, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida, Señor, de mi hermano Mike, Señor, y de mi hermana Vero, Señor. Aunque a él, Señor, lo has llamado, Señor, su esposa viene a su lado, Señor. Prepara su vida, sus hijos, Señor, y a él, Señor, para el servicio que tú le tienes para él en esta iglesia, en esta congregación. Y que nosotros como iglesia, como congregación, lo edifiquemos, le ayudemos, Señor, a poder él manifestar el servicio que tú lo has llamado a hacer, Señor. Gracias por este privilegio de estar aquí esta noche, Señor. Lo ponemos y lo hacemos no con autoridad de este mundo, pero con la autoridad más alta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ordenamos aquí, Señor, a este varón, Señor. Sigue bendiciéndole, sigue dándole un espíritu de sumisión, un espíritu enseñable, Señor. Dale un espíritu, Señor, de negarse a él mismo, Señor. De que pueda tener piedad, misericordia para cada uno, Señor. Que puedas ayudarlo a poder edificar, Señor. Señor, que pueda ser un ejemplo y que nosotros como iglesia podamos ser un ejemplo. Gracias por este privilegio. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Vero, mi esposa y la hermana Alma, por favor, pueden pasar para acá. Aún hay más, ahorita tenemos algo muy especial, por favor no se vayan, sigue la banda y luego vamos a tener la ordenación del primer pastor de Loma Alta, que sale aquí de Loma Alta. Oh, con la bebita. Vamos a... Hermano Mike, having been chosen a person of God upon full of the Spirit and wisdom and capable of serving well, was set apart to the office of the work of deacon, Loma Alta Baptist Church, 620 East Lyon, Laredo, Texas, 78040, the 24th day of January 2021. Signed by the church represented by Associate Pastor Cornelio Cepeda and Pastor Jose Antonio Nava III. Vamos a orar por esta familia, nuestra hermana Vero, que tiene ya práctica, ¿verdad?, la carga de lo que es, ya lo están haciendo, pero como quiera hay que seguirle para darle fortaleza. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido por la familia diaconada, Señor, de esta iglesia, Señor. Dale fuerzas a mi hermana Vero y sabiduría también de la más alta, Señor, a la familia diaconada, Señor, de Loma Alta, Señor. Sigue proveyendo por ellos sus necesidades, que su matrimonio sea un ejemplo, Señor, del Evangelio, Señor, que sean un ejemplo, Señor, para cada uno de nosotros, un ejemplo familiar, Señor, cristiano, céntrico, Señor. Señor, ayuda a esta familia, Señor, también provee por ellos físicamente, Señor. Yo sé que todo lo que ellos necesitan, Señor, tú les darás, Señor, si siguen siempre el reino tuyo y tu justicia. Gracias, Señor, y te pedimos por esta familia, Señor, que tú estés con ellos ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y que Dios siga bendiciendo al hermano Mike y a su familia. Ahora invito a la banda Loma Alta. Van a entonar 2 himnos. Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Ahora traemos un especial que hemos preparado desde hace varios meses. Yo y todos los muchachos aquí, todo es para honra y gloria de Dios, ¿ok?
los perdidos, salvos son al sonar de tu nombre, los condenados libres son al sonar de tu nombre.
Bien hecho. En este momento voy a pedir al pastor José Nava que suba y nos traiga el mensaje, el sermón. Pastor Nava. Praise be to the Lord. God is working. Gracias a Dios, le damos honra y gloria a Dios que Él está trabajando. I want to just briefly go to the book of John, chapter 21. And I want to speak this al libro de Juan, ya me fue en inglés. Vamos al libro de Juan esta noche. Es algo que muchos comentaristas en la historia han llamado la ordenanza de Pedro. Aquí fue cuando Jesucristo ordenó a Pedro, al apóstol Pedro. Y aquí esto me ayudó a mí mucho cuando yo fui llamado al pastorado. Comencé a entender este texto un poco más y el pastor Jorge Lavant, que cuando comencé me apoyó mucho, me ayudó, ¿verdad?, con esto a entender el temor de venir a ser un pastor, al llamado de ser pastor. Sin el temor de Dios, hermanos, hay que preocuparnos. Tiene que haber temor de Dios. El temor de Dios es el principio de toda sabiduría. El temor de Dios es importante. Que nunca se nos olvide en las posiciones en las que estamos. La palabra de Dios nos dice que cada autoridad, cada presidente, no importa gobernante, si eres creyente o no eres creyente, un día van a dar a cuenta de la posición que ellos tuvieron en esta tierra. Igual, más para unos que estamos en la casa de Dios, vamos a tomar y vamos a dar esa cuenta. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio, hermanos, de poder tener este llamado. Es un llamado que me da un gozo como nada otro, poder traer las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado de esperanza, sabiendo que un día yo fui incrédulo, sabiendo que un día yo, pensando que todo estaba bien, que era un hombre bueno, la palabra de Dios me reveló que no era justo, que no había ningún bueno menos yo, hermanos. Y cuando yo vi mi condición, entendí que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entendí que todos hemos sido separados porque el pecado ha entrevenido entre nuestra relación con Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo, como fue profetizado en el principio en el jardín, cuando por un hombre entró el pecado a este mundo. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos, separados de Dios. Pero Dios en su misericordia mandó a un cordero, el cordero que era limpio, sin mancha, justo, perfecto. Lo mandó a este mundo a caminar y vivir la vida que yo nunca pude vivir, que ninguno de nosotros podemos vivir, que ninguno de nosotros puede traer la satisfacción a Dios de una vida más que Cristo Jesús. Y vino Cristo y se humilló y se hizo más abajo que los ángeles y caminó y fue el ejemplo perfecto. Y Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. El mensaje, hermanos, de que hay almas que están perdidas, como yo un día estaba. Pero Dios en su misericordia, sin merecerlo, sin nada de lo que yo podía hacer, ninguna cosa que yo podía hacer para ganarme esa salvación, por fe somos salvos, por la gracia de Dios y fe en Cristo Jesús, hermanos. Cada uno de nosotros que ha oído esto, tiene la oportunidad de verdaderamente saber y conocer su destino. Si esta noche no conoces tu destino o no estás seguro, las buenas nuevas son
de que en Cristo Jesús puedes hallar seguridad para vida eterna, hermanos. Las malas noticias son que sin Cristo Jesús un día la muerte cae y inmediatamente juicio en la presencia de Dios. Esa es la realidad, esas son las malas noticias, de que cada uno de nosotros tenemos un número y nos dice el exacto tiempo donde vamos a caer, muertos. Y dice la palabra de Dios que primero es la muerte y luego es el juicio. Pero esta noche yo traigo la esperanza que se me dio a mí en Cristo Jesús. Él murió en la cruz para pagar por los pecados, para el perdón de los pecados. Y Dios lo resucitó de los muertos para nuestra justificación. Y hoy, esta noche, está la esperanza de la cruz de Cristo Jesús. Y que podamos venir a clamarlo esta noche, si no lo conoces. Venir y dejar que Él haga la transformación en tu vida como la hizo en mi vida. Y me presento aquí, hermanos, como pastor de Loma Alta por ya un poquito más de 10 años. Y le doy gracias a Dios por este privilegio de la predicación del Evangelio. Y Dios me ha llamado a mí a ser discípulos. Nos ha llamado a todo creyente a ser discípulos. Pero como pastor tengo que dar ese ejemplo y hacer discípulos. Y tengo el privilegio de hacer discípulos en esta iglesia, no para mí, sino para Cristo Jesús, hermanos. Es inevitable, como dijo el gran predicador bautista en los 1860s, 77. Él un día en la calle, este ejemplo me encanta y siempre lo digo y lo van a seguir oyendo. Pero me encanta porque él estaba bien consciente de que la regeneración no venía de un hombre, el discipulado no venía de un hombre, sino viene de Dios, de Cristo, es algo supernatural. Y en este mundo muchos vamos a seguir a alguien o algo, pero al fin, si no sigues a Cristo, no tienes esperanza. Y un borracho, incrédulo, maliciento, salió en las calles y se encontró con el gran predicador Charles Spurgeon. Y él ahí, ebrio, ya todo echando maldiciones y maldiciéndolo, le dice: mira, te crees mucho porque estás de pastor. Yo era uno de tus discípulos y mira cómo estoy. Mira, yo era uno de tus seguidores, tus discípulos, y mira cómo estoy. Y Charles Spurgeon, entendiendo su condición, dijo: sí, definitivamente eres un discípulo mío, porque de Cristo no eres. Hermanos, tengo el privilegio ahora de poder esta noche ordenar a 2 discípulos de Loma Alta en Cristo Jesús. Mi hermano Cornelio, igual le doy gracias que sí está bajo el discipulado del pastor, pero no me sigue a mí, sino me sigue a mí porque yo sigo a Cristo, como dijo Pablo. Y estoy seguro que no es un discípulo mío eterno, es un discípulo de Dios, de Cristo Jesús. Ama al Señor, ama la palabra de Dios y aspira a predicar el Evangelio, aspira a enseñar. Y le doy gracias a Dios, pero esta noche vengo aquí para enseñarles aquí que yo trato de enseñar a hombres ser pescadores de hombres. Cristo dice: yo te haré pescador de hombre. Y todos los que están bajo el discipulado y en esta iglesia trato de enseñarlos a ser pescadores de hombres. En Juan 22 dice la palabra de Dios así, comenzando en el versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció
de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta noche de lo que vamos a hacer ahorita. Da la sabiduría de la más alta, da corazones entendibles, Señor. Que tu Espíritu mueva, Señor, esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, por este privilegio. En Cristo Jesús. Amén. Jesucristo se les había aparecido a los discípulos después de la resurrección. Se apareció aquí una tercera vez. Los discípulos estaban pescando porque de oficio Pedro y ellos eran pescadores. De eso sacaban dinero ellos. Y todo el día no habían pescado nada. Tenían un red y no habían pescado nada. Y luego después se le aparece Cristo. Les dice, no han pescado nada. Y dice, no hemos pescado. Dice, tira el red de este lado. Y tiran el red de este lado. Y dice la palabra de Dios que se llenó en abundancia de pescado. No podían con ella. ¿Y qué crees que estaba haciendo Cristo? Ya era resucitado, hermanos. Ya era un hombre resucitado. Pero aquí me enseña que Cristo era un buen cocinero. Era un buen cocinero. Cristo estaba haciéndoles almuerzo mientras que ellos estaban ahí, dice la palabra de Dios. Y necesariamente comía, no sabemos, era el cuerpo resucitado. Obviamente parece que estaba enseñando la servidumbre, pero Cristo les estaba haciendo un almuerzo. Dijo, trae esos pescados, Pedro. Pero cuando se dio cuenta que era Cristo, se tira, se echa. Y ahí Cristo habla con él, lo toma a un lado, ¿verdad? Y le dice estas cosas. Apasiona mis ovejas, mis corderos. Aquí Cristo está hablándole a un pescador que era Simón Pedro. Pero ahora Cristo le dice, eres un pescador, pero ahora te hice pescador de hombres. ¿Y sabes qué? Hermano Cornelio, tú has sido entrenado a ser pescador de hombres como mi hermano Mike y como todos los que son miembros aquí que han estado en los estudios y la importancia de ir a evangelizar. No se te debe olvidar, mi hermano Mike, en tu posición, que debes de ser y anhelar ser pescadores de hombres hasta el día que Dios te lleve. No se te olvide, Cornelio, que debes de ser pescador de hombres. Cristo le pregunta una pregunta ahí ordenándolo a él, porque Cristo se va y lo va a dejar y le dice, Pedro, en esta iglesia yo lo haré. Yo, en esta piedra yo construiré mi iglesia. Y no le pregunta, oye Pedro, ¿cómo andas de cualificaciones? Pedro, ¿cómo andas, cómo te sientes en diferentes cosas, verdad, en tu vida? Le comienza a preguntar. No, Cristo le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Le pregunta, ¿amas a Cristo? ¿Me amas? Él está preguntando una pregunta porque Cornelio, ahora siempre debes de ser evangelista como todos los demás. Pero ahora de evangelista te vas a ir a darle de comer a las ovejas de Cristo Jesús. Y Cristo sabía algo. La calificación primigénita, la primera calificación, la más importante calificación para el oficio de apacentar a las ovejas es: amas a Cristo. El amor a Cristo es primero. Porque Cristo sabía que si amaba a Pedro, a Cristo iba a amar y apacentar a las ovejas. Esa es la calificación más alta. Y Cristo le dice 3 veces: me amas, apasiona mis ovejas. Me amas, apasiona mis ovejas. Se frustra Pedro, pues ¿cómo? Digo, Cristo, ya me preguntaste 3 veces, te digo que sí. ¿Estás seguro que me amas? Sí, Señor, tú sabes todo, tú eres Dios, tú sabes mi corazón. Apasiona mis ovejas. Ese llamado de pastor es dejado para madurez y experiencia. Y ya, juntándote conmigo, te están saliendo las canas también en el lado.
Son canas de sabiduría. La hermana Alma a lo mejor va a querer pintártelas, pero necesita su corona, hermana. Es una llamado para madurez y experiencia, y debes de ser y continuar a ser un ejemplo de ser un pescador de hombres, porque se te ha enseñado. Esa es lo que se dejó a mí y yo de Cristo, y ahora yo te lo dejo y te lo he enseñado a ti, y se lo he enseñado a mi hermano Mike, y se lo he enseñado a todos. Pero ahora ya vienes tú a ser pescador de hombre, evangelizar y ahora apasionar a las ovejas. Hermanos, el evangelista va y tira la red. El pescador va y tira la red. La congregación va y proclama el evangelio y tira la red. La congregación va y hacen discípulos. Los evangelistas van y traen a gente a Cristo, pero necesitan pastores que les dé de comer a toda esa gente, hermanos. Ahí está la diferencia. Debes de ser evangelista, pero acuérdate, ahora debemos de darles de comer. A todos esas congregación que van y hacen discípulos, los traen a congregarse, y es nuestra responsabilidad darles de comer a las ovejas. Los evangelistas solo van y predican el evangelio y vienen a Cristo, y luego ¿qué, hermanos? Tienen que congregarse y venir a una iglesia y hacerlos. Charles Spurgeon, en las cartas a sus estudiantes, él habló en una ordenación y dijo: el amor es el don principal para un pastor. Debes amar a Cristo si quieres servirle en la capacidad de pastor. Amar a Cristo. Hay veces, hermanos, que como iglesia, en los años que ha estado, me dicen: ¿por qué tienes misericordia en este y otra vez le estás aguantando a este y no puedes decir nada porque si no te ofendes y lo vas a proteger y lo vas a defender? Y hermanos, Dios me ha dado un amor como hijos, porque mis hijas quizás me hacen más que otras, una puede hacer más este día que la otra, no quiere decir que las quiero diferentes. Uno hace más que otro para mí, pero no quiere decir que confundas que al otro que no hace menos lo amo menos. Porque Dios no te ama más porque sirves de pastor, Dios no te ama más porque sirves de diácono, Dios no te ama más porque lees la Biblia más o porque tienes más talentos, sino cuando fuiste regenerado, cuando Él te salvó, Él vació toda su gracia y todo su amor en ti para todos igual. Lo único es de que si maduras y estás en las Escrituras, y si maduras vas a poder sentir la bendición y el amor de Cristo más, y vas a tener una vida diferente. Hizo como bebés, tienen bracitos, tienen boquita, tienen piernitas, nacen llorando, ya tienen todo para funcionar, para caminar, para comer, pero tienen que madurar en sus cuerpitos. Y así el cristiano es en la iglesia, hermanos. Hay unos que necesitan todavía madurar en sus cuerpitos. Vamos a tener a los baby Yodas, hermano, y tenemos que ser pacientes con ellos también, ¿verdad? Pero también, hermanos, vamos a tener corazones que van a ser dolidos, pero acordarte de que son de Dios, no de nosotros. No son de nosotros, son de Dios. Yo he discipulado aquí en Cristo Jesús en Loma Alta por unos cuantos años. Y oro que como pastor ahora puedas tú enseñar el amor a Cristo. Yo amo a Cristo, hermanos. Es un honor más alto de poder amar a Cristo. Por eso estoy aquí. Si pudiera estar haciendo algo que me diera más gozo, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, hermanos. El hombre no nomás vive de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Nos puede gustar como a Cristo cocinó la comida, nos puede gustar el trabajo, nos puede gustar, y no hay nada malo con eso. Podemos tener pasiones, pero la pasión primordial para mí, lo que me hace y me trae más gozo de cualquier otra cosa, es predicar el evangelio y enseñar el evangelio, enseñar la palabra de Dios, hermanos. Y hermano, espero que
tu amor en Cristo siga creciendo y que puedas tú entender el privilegio y el honor del pastoral. Pido que tu esposa y tu familia puedan entender este rol, que ellos, Dios los equipe para esta vida y que Dios te use como una bendición grande, como lo ha hecho, porque ya estabas haciendo lo que estás haciendo ahorita. Esperamos más diáconos y más pastores que salgan de esta iglesia y que vengan, más líderes que vengan para poder hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos mucha gente que nos asiste en la posición de diaconado, aunque no tienen el título oficial. Tenemos muchos que nos sirven en ese punto. Diácono quiere decir servidor. Es todo lo que quiere decir. Es una posición humilde. Diácono es servidor. Y hay muchos que sirven para que yo no me tenga que preocupar de las cosas y poder venir a predicar el Evangelio. Y le damos gracias a Dios por la congregación que nos ha dado y que como iglesia podamos nosotros orar, edificar, para que Dios te desarrolle en la posición que estás. Yo ya no soy un pastor verde, ya tengo 10 años, pero todavía Dios me sigue desarrollando. Y ahora no te juzgo por cómo comenzás. Vamos a ver cómo acabas, brother. Y le doy gracias a Dios por este privilegio una vez más, de poder darme este privilegio de ordenar al primer pastor de Loma Alta. Yo fui ordenado en First Baptist y vinieron aquí a ordenarme. Yo salgo de First Baptist Church y vine aquí. Esa iglesia me examinó y me dio el llamado aquí, pero de Loma Alta como pastorado le doy gracias a Dios por este privilegio de poder hacer esto y espero que sea una bendición para cada uno de ustedes. Brother Mike, si puedes pasar. Brother Cornelio. Dice Mike que tiene unos 30 minutos de oración para ver si de verdad ora de rodillas en su casa, porque como pastor siempre vamos a estar en esta posición. Y no lo digo cuando, hermanos, esta es la posición en la que debemos estar cuando estamos orando por el uno al otro. Esta es una posición de que debemos de estar en nuestros closets cuando estamos con el Señor. Y le doy gracias a Dios por esto. Tiene significado, no nomás lo estoy haciendo hacerlo por algo, es un significado de humildad, ¿verdad? De venir al Señor. Y le doy gracias a Dios, pero vamos a hacer esto oficial en el nombre de Cristo. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Señor, venimos, Señor, con un gran gozo, Señor Padre, pero con una humildad, Señor, de que sabemos, Padre, que esto como todo, Señor, esto viene de ti, Padre. Te pido esta tarde, Señor, por la vida, Señor, de nuestro hermano Cornelio, Padre. Te doy gracias también primeramente, Señor, porque hasta ahora lo has traído de la mano, Señor, hasta ahora, Señor, desde el momento, Señor, en que Él vio, Padre, tu misericordia, Señor, y vio que Él era un hombre, Señor, que no te merecía, Padre, no merecía ese perdón, no merecía, Señor, lo que Cristo hizo en la cruz, y no merecía, Señor, ser revelado, Señor, de que a través de ese sacrificio y de la resurrección, Señor, le estabas tú ofreciendo a Él vida eterna, Padre. Pero, Señor, desde ese momento en que Él lo trajiste a tus pies, Señor, Él ha sido, Señor, siervo tuyo, Padre. Y a través de los años, Señor, y a través del discipulado, Padre, y a través, Señor, de más y más sabiduría y conocimiento que tú le has dado de tu palabra, Señor, Él más se ha enamorado de ti, Padre, más se ha enamorado de Cristo, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos amaste primero, Señor. Si nosotros te amamos es porque tú primero nos amaste, Padre. Ahora, Señor, está Él
por tu gracia, Señor, recibiendo el cargo, Padre, de pastorado, Señor, está siendo obediente, Padre, a tu mandato, Señor, de apacentar a las ovejas, Padre. Ahí yo incluido, Señor. He ahí yo incluido, Señor, de seguirlo, Padre, porque Él te sigue a ti, Padre. Es una bendición para mí, Señor, porque lo conozco, Señor. Es mi hermano en Cristo, es mi amigo. Y anhelo, Padre, pasar una eternidad, Señor, en tu presencia, Señor, con mi hermano Cornelio. Que él pueda ver, Señor, más y más la responsabilidad, Señor, y la bendición de este cargo, Padre. Y asimismo, Señor, que la pueda ver porque más y más se enamora de ti, Padre. Sea con él, Padre. Sabemos que si ya lo has rescatado, Señor, que nunca lo soltarás de tu mano, Padre. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Padre Celestial, no la autoridad del hombre, Señor, sino vengo con la autoridad que se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo. Y venimos, Señor, obediente a tus escrituras y, Señor, ordenamos aquí a este varón, Señor, que tú has hallado, Señor, examine su corazón y nosotros como iglesia lo hemos examinado, Señor. Lo traemos, Señor, como pastor, Señor, aquí de Loma Alta Baptist Church. Te damos gracias por ese privilegio. Yo ha sido bendecido con su, no nomás es mi hermano en Cristo, pero ha sido un amigo grande para mí, Señor. Ha estado ahí a mi lado, Señor. Nunca, Señor, me ha dicho que no, Señor, cuando es para el reino de Dios. Siempre está disponible. Ha levantado muchas cargas, Señor. Y te doy gracias, Señor, por su vida, la vida de su familia, la vida de sus hijos, Señor, y su esposa, Señor. Te lo ponemos en tus manos, dale sabiduría de la más alta, Señor, para poder apacentear a tus ovejas, Señor. Síguele dando el temor de Dios, Señor, que siempre te busque y te ame con toda su alma, su corazón, su mente y sus fuerzas, Señor, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria. Amén. Ahora sí, hermana Alma, mi esposa, hermana Vero. So, Mike se ordenó ahora y ahora ordenó también. So, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí, como vamos. Brother Cornelio, the undersigned, upon the recommendation at the request of Loma Alta Baptist Church at 620 East Lyon, Laredo, Texas, which had fulfilled and sufficient opportunity for judging the God-given gifts, Christian experience, call to ministry, and view of Bible doctrine, hereby certify Cornelio Cepeda was solemnly and publicly set apart and ordained to the work of the gospel ministry by authority and order of Loma Alta Baptist Church. Signed, Deacon Miguel A. Gonzalez and Pastor Jose Antonio Nava III. Vamos a orar. Nos va a despedir nuestro hermano Lugo y voy a poner aquí para que podamos tomar fotos. Ahorita le va a dar instrucciones mi hermano Lugo. Vamos a orar por la familia pastoral. Allá pónganse ustedes con la pastora acá y yo vente por acá, de este lado. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que bendigas a la familia pastoral, Señor, que bendigas a mi hermano Cornelio, que suplas todas sus necesidades, Señor, financieramente y espiritualmente. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Alma, Señor, que tú le sigas dando un corazón, Señor, para este ministerio, este llamado de ella ser esta esposa, Señor, de un pastor, Señor, que tú le des, Señor, a ella toda sabiduría, Señor, y que la sigas moldando, Señor, más y más, Señor, en esta capacidad. Te pido por los hijos, Señor, de mi hermano Cornelio, Señor.
Te pido también, Señor, que los prepares a ellos y como congregación que nosotros podamos edificarlo y ayudarle a levantarlo, animarlo, Señor, y someternos, Señor, también a Él como pastor aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por este privilegio. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Toda la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Los voy a pedir, los voy a invitar a que, a que estén con nosotros en el salón. Vamos a recibir, las hermanas han preparado unos refresquerios y tengan compañerismo con nosotros hoy en esta noche. Ok, vamos a salir. Vamos a salir este lado primero, de enfrente hacia atrás, y cuando se termine, a mi mano izquierda, de enfrente hacia atrás, en orden. Quedan despedidos.